Muy buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy cambiamos rápidamente el programa porque, bueno, obviamente tenemos una situación gravísima en el país una vez más. Un atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero. Está en una situación muy delicada. Nosotros vamos a hacer contacto enseguida con nuestros colegas que están en Pedro Juan Caballero. Él está siendo intervenido quirúrgicamente, está en una situación muy delicada. Todavía no se sabe si lo van a llevar a San Pablo. Hay una posibilidad de que en un avión ambulancia, digamos, con todos los equipos de terapia intensiva lo trasladen directamente a San Pablo o hasta Asunción, a la capital. Pero eso va a depender de la situación en la que se encuentre. Por de pronto lo que están pidiendo es permanentemente sangre. Él tiene unas hemorragias importantes. Pero bueno, esta situación nos obliga a plantearnos otra vez esta noche qué hay detrás de esto, en qué escenario estamos y cómo empezamos a salir de este horror, de esta pesadilla. Están con nosotros la diputada Celeste Amarilla. Hola Celeste, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches al senador, buenas noches Martens y a toda la audiencia. El senador Jorge Querey, ¿qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, gracias por la invitación. Y Juan Martens, ¿qué tal Juan? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, quiero empezar directamente con el análisis de cada uno desde su perspectiva, por supuesto. ¿Qué supone este atentado contra el diputado, contra el intendente que Acevedo, que por cierto era el que más insistía con la investigación acerca de el atentado donde murió la sobrina, Ailén, la hija del gobernador del departamento? ¿Qué supone esto, Jorge? Desde un análisis preliminar un poquito, creo que estamos enfrente a una guerra de territorios, una guerra de la ruta, de la droga, del cigarrillo, de todos los ilícitos y el control político de esto, ¿verdad? O sea, me parece que se está tratando de poner, se afecta a cuando se ataca, cuando un día la diputada habla de tal diputado, de tal líder político involucrado con la droga, cuando hacemos referencia a Érico Galeano, cuando hacemos referencia a las rutas del narcotráfico, cuando hacemos referencia a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, estamos tocando intereses indudablemente, ¿verdad? Y las denuncias, creo que el intendente fue muy contundente con respecto a denuncias concretas, a nombres concretos, a la responsabilidad de la policía y de los organismos de seguridad. Creo que estamos en esa situación. Tiene repercusiones políticas porque la política está inficionada por el narcotráfico y por todos los ejes de la corrupción en el país. Celeste, vos tenés una lectura política un tanto distinta de esto. No distinta. Yo tengo esa misma lectura y eso vengo repitiendo hace rato. Esto se desmadró. ¿Pero por qué? Porque hemos permitido, primero fuimos cómplices y encubridores de los narcos, luego recibimos su dinero para llegar a los cargos políticos y luego permitimos que ellos ya ocupen los cargos políticos. Hoy los tenemos a nuestro lado. Esto para mí no cambia, tampoco cambia el hecho de que HC armó este esquema, si bien creo que él no está en el narco, él lo que hizo fue muy inteligentemente facilitar al narco una ruta que abren sus cigarrillos de contrabando. Esto debe tener un precio para Cartes, me supongo, aparte de la venta del cigarrillo. Pero eso está absolutamente comprobado, de que Cartes y los narcos, precisamente el PCC, están compartiendo una ruta. También Cartes armó un sistema de lavado de dinero en Paraguay con la gente del Banco Central y con la gente de Hacienda. A ver, no es que Cartes solo, Cartes no es tan inteligente. Cartes es bastante torpe, a partir de las 7 de la noche está absolutamente fuera de control. Pero él armó estos sistemas, tanto de tráfico de droga, para usar su misma ruta o lo contrario, y el lavado de dinero. Esto no tiene dudas para mí. Sin embargo, como en este país han pasado ya tantas cosas,
Y demasiado no quiero que después, ¿por qué no dije? Porque parece que yo tenía razón. Tenemos que preguntarnos a quién le beneficia la muerte de Pechi y a quién le beneficia la muerte de Acevedo hoy. Fuera de los narcos que quizá cobren sus pequeñas cuotitas con esto. Pero hay tanta gente que puede morir en el fuego narco. ¿Por qué ellos? Y voy a ir primero al caso de hoy. Y si esto no es un chúmbale para que hagamos exactamente lo que hace 2 horas decíamos, juicio político a Marito, ahora sí que se vaya Marito. Hasta Añetete esta tarde estaba diciendo, esta es la oportunidad para echarle a Marito. Añetete decía hoy a nosotros. Y si esto no es para echarle a Marito, y va Velázquez, 1 año de presidente, Puente de Oro, para que Velázquez luego no sufra la capiti diminutio de retirarse porque no tiene mayoría. Y lo dejamos a Santi Peña solo, sin interna. Entonces vuelve el abrazo republicano y obvio gana Santi Peña. Pero ¿por qué queremos tanto los cartistas que gane Santi Peña? ¿Porque es churro? No, porque todavía el cartismo necesita consolidar su narcoestado, su narcodemocracia, que es lo que quiere convertir a Paraguay. A ver, Juan, la primera lectura obvia siempre es que es un reacomodo de fuerzas, pero yo no recuerdo que hayamos tenido en un tiempo tan corto 2 atentados de esta magnitud. O sea, como que cruzaron una línea, nos dejaron una situación demasiado grave. ¿Puede ser solamente el reacomodo de fuerza o hay algo más? ¿O estamos en un terreno distinto ya? Yo creo que son varias cosas, muy difíciles, es muy complejo y encontrar una respuesta siempre es complicada. Estamos claramente frente a una biopolítica del narcotráfico. Esto creo que cada vez más se nota. Ocupan espacios, ocupan territorios, quieren meter más miedo y quieren condicionar nuestras formas de ser, condicionar las formas de actuar. Aquello que no pueden comprar con el dinero, quieren acomodar a través del miedo y del terror, ¿no? Pero por otro lado, nunca antes, por lo menos en la información criminológica, nos hemos convertido en un hub de distribución de cocaína a esta escala que hoy estamos haciendo. Éramos y seguimos siendo el primer productor de marihuana. Eso ya es un dato, digamos, viejo ya incluso. Pero que somos el gran distribuidor de cocaína y que esa ruta está generando disputa también es otro dato necesario. Y ahí vamos a ver un poco los antecedentes, hacer una arqueología de qué hacía este intendente antes de ser atentado. Y era el que estaba poniendo constantemente el dedo en la llaga de este flujo de dinero que viene del narcotráfico y que ingresa a las fuerzas de seguridad y a la de justicia. Además, usaba como un argumento central y muy convincente la impunidad en el caso de su sobrina. Desde octubre del año pasado hasta ahora ni siquiera tenemos ningún detenido. Y él, junto con su familia, los identificaba con nombre y apellido. Entonces, revelaba de tal manera esta complicidad que hablaba tanto la diputada como el senador, descarnadamente lo hacía, ¿no? Entonces, claro que empezaba a molestar. De hecho, él había puesto un nombre incluso a esta persona, a quien les indicaba como el autor del atentado, y es un gran personaje de esta estructura que hoy tenemos. Y ciertamente nunca hemos tenido, consecuentemente, de estas magnitudes. Pero los asesinatos que venimos teniendo simbólicos son constantes. Hoy mataron a 4, 2 en Ibipuitá, 2 en Pedro Juan, poco antes. Y ahí hay otro dato súper llamativo. Cuando se le mata en la línea de frontera a estas 2 personas, todo el cuerpo policial se va y deja esa zona de la municipalidad y del Palacio de Justicia como una zona libre. Entonces, ¿qué nos hace pensar esto? Se nos habla que hubo persecución al auto en el que se iban las personas. Sin embargo, tuvieron tiempo de descender, incendiar y escapar. Sí. ¿Y cómo eso es posible? Si se da en la zona de mayor vigilancia, control, en el corazón político de la ciudad. Entonces, ciertamente esa relación, ese flujo continuo
de dinero, por un lado, y que ingresa a estas fuerzas de seguridad, nos habla ciertamente de que molesta la crítica que también venía haciendo. Esa crítica tan dura y esa revelación como ningún otro político de la zona se animó a hacer nunca antes. Eso tampoco tenemos unos antecedentes históricos y hoy lastimosamente atentaron y ojalá sobreviva. Jorge, pero esto tiene, o sea, esto se puede revertir todavía, eso yo me pregunto, ¿verdad? O ya estamos vamos a bailar este tango inevitablemente. No, yo creo que, y voy a repetir algo que creo que contigo incluso ya lo hablé en alguna oportunidad. Aquí hay cuellos de botella para todas las organizaciones criminales. Convengamos algo, si bien algunos que otro laboratorio de procesamiento de cocaína se detectó últimamente, pero en realidad viene del norte, vamos a decir, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, etcétera, ¿verdad? Vienen con las avionetas. Una anécdota que siempre cuento es que Kencho Rodríguez, el senador, dice: en las estancias allá en el norte no habría que, en vez de radar primario, habría que poner semáforos para evitar que se choquen los aviones en la noche cuando es la única forma que caiga alguno, ¿verdad? Que caiga alguno. Entonces, el problema que aquí los cuellos de botella, ¿cuáles son? Uno, el lavado de dinero. Que convengamos algo, fuera del diputado, el que cayó ahora con la cooperativa, etcétera, fuera de eso, todos tenemos las denuncias de los bancos, Banco Baza, Continental, Itaú, en diferentes situaciones, reportes de operación sospechosa, etcétera, que no fueron procesadas por la Fiscalía. La segunda cuestión, doy eso como ejemplo. Sí. Lo otro son las medidas de barrera. Vamos a ser sinceros, recién ahora estamos en la reforma, por fin se envió ahora al presidente de la República para el tema del derribo de aviones, ¿sí? En tercer lugar, convengamos algo, el tema de los escáneres. Tengo un documento que no tiene desperdicio donde están una serie de organizaciones del sector privado oponiéndose al tema del escáner, que vamos a tratar este jueves. Voy más lejos, imagínate, y esa es responsabilidad legislativa, que no pudimos revertir lo que vino de diputados, no alcanzamos los votos para revertir. Declaraciones juradas. Sí. Entonces, cuando hay lágrimas de cocodrilo por la muerte del fiscal Pecci, al día siguiente se estaba inutilizando la ley de declaraciones juradas. Quiero compartir, acaba de hablar el hermano del intendente de Pedro Juan Caballero, el gobernador de Lamambay, habló del estado de salud de su hermano. Tenemos eso para compartir, por favor, poneme eso. Lo reservado, ¿verdad? Los médicos trasladaron a terapia intensiva y ver las próximas horas cruciales para ver qué hacemos y va a depender de los médicos. ¿Cómo sería el estado, gobernador, según el último reporte médico? Y estable, ¿verdad? Los médicos van a dar una conferencia de prensa transcurrir la hora. ¿Habría posibilidad de algún tipo de traslado? Lo estamos viendo y vamos a dejar que los médicos trabajen aquí y nos digan si está en condiciones para ser trasladado, ¿verdad? Sí, por ahí se requiere un traslado, gobernador. La familia estaría por el lado brasileño, como se mencionaba. Y mira, en su momento vamos a dar a conocer, ¿verdad? Por el momento, por cuestiones de seguridad, no podemos dar ninguna información. Solo los médicos van a dar el estado, no soy el indicado, ¿verdad? Pero nos dijeron que pronóstico reservado y estable, ¿verdad? Bueno, lo que se sabe ahora es que el mismo ya salió del quirófano y ya está ahora en terapia intensiva. Sí, va a entrar, hasta que salió el quirófano y le están trasladando a la terapia intensiva. ¿Ya estaría fuera de peligro, no? Y eso los médicos le van a decir, ¿verdad? O sea que los pronósticos reservados no, te dice todo, ¿verdad? Mencionaron ellos la hora de la conferencia, gobernador. Señor. La hora de la conferencia. Y una vez que terminen su trabajo, ¿verdad? Una vez que terminen su trabajo, ellos van a dar una conferencia de prensa, me dijeron. Bueno, a las 10 de la noche va a ser la conferencia de prensa en donde van a hablar los médicos de cuál es la situación del intendente de Pedro Juan Caballero. Ahora, vos decías, Celeste,
este tema del juicio político, empecé a ver en redes sociales del grupo del cartismo, sobre todo, empezaron a hacer correr esta historia del juicio político. No sé si es solamente un chúmbale que están haciendo o si realmente puede haber algún plan. Entonces se me ocurre algo más absurdo que un juicio político a esta altura cuando le quedan, ¿cuánto? 8 meses, no sé qué le queda al presidente de la República. Por eso digo, o sea, vamos nomás, piensa mal y acertarás. Realmente hoy el Partido Colorado está representado, digámosle, en el Parlamento, en el gobierno, etcétera, por cínicos. Ven la concepción del cinismo, ¿verdad? Entonces, no te extrañe. Él está en una cámara diferente, un poquitito más callada o educada. Yo estoy en una jungla, donde nos enteramos de cosas como esta que te digo. Ahora échenle a Marito. Te dicen hoy referentes de Añetete. Ahora dicen, va a decir Bachi Núñez, juicio político. ¿A quién le beneficia? Vuelvo a preguntar. Ahora, el 2023, déjame terminar, el 2023 es fundamental para terminar de cerrar el narcoestado, el lavado, etcétera. En el 2023 no puede ganar nadie que no sea Santi Peña, porque Santi Peña, con la cara de bueno, sabe perfectamente de lo que yo estoy hablando. Él conoce la ruta del cigarrillo, conoce la coincidencia con la ruta de la droga, conoce el sistema del lavado de dinero. Santi Peña es 100 veces más inteligente de lo que parece, pero es funcional a eso. ¿Por qué? No sé. Ahora, si esta hipótesis fuera cierta, tenemos que suponer que los dos atentados, el primero que termina con el asesinato del fiscal y este otro atentado que no sabemos cómo va a terminar, tendría que tener vínculos con este grupo político. O ellos tendrían que estar detrás de esto. Y si resulta que, entre comillas, quien mató al fiscal Pechi es Hezbollah, si resulta que Waú fue Hezbollah, porque no hace falta que sea Hezbollah, traer 2 israelíes a matarle a cualquiera en cualquier lado es muy fácil. Si resulta que es Hezbollah, mi teoría es absolutamente cierta, porque entonces, ¿quién va a estar detrás del supuesto crimen de Pechi? ¿Quién tiene vinculación con Hezbollah? ¿Con Hezbollah? ¿Quién? Y Velázquez. Si se han pasado mostrando esa foto en un yate en toalla, 5 gordos con el Hezbollah. Entonces va a ser, ahí está, el que le mandó matar es Velázquez, porque tiene contacto con el Hezbollah y el Hezbollah es... A ver, quiero nomás decir todo, porque demasiado no quiero que después me jodan y que yo sea ya la que lleve el carrito con los biblioratos del juicio político. No, yo creo, discúlpame, sí, brevemente, yo creo que puede ser eso, pero a ver, en realidad la cúpula actual del Partido Colorado es una gavilla. Sí. Eso es lo que es, lo que son. Porque yo te puedo decir con bastante autoridad la ruta del dinero que siguió en el caso Messer. En el caso Messer fue a un banco del Líbano, de ahí a un banco de Israel y del banco de Israel a 3.000 cuentas. Y después viene por el Bank of America. Es decir, la ruta del dinero siguió con el vínculo de Benjamín Netanyahu. Por el otro lado, se fue inicialmente por el Líbano. Y eso está documentado, no lo estoy diciendo yo, eso está en el documento del Ministerio Público Federal de Brasil. El problema es que ninguna de estas cosas se investigan. Nosotros podemos hacer, yo te puedo hacer el recuento de las informaciones que no sé si son indicios. El finado Tiza Monti contaba de los 800 millones que Darío Messer le dio a Horacio Cartes para abrir la casa de cambios. Los vínculos de Horacio con Fat Yamil. La estancia Toro Cangüe, una cosa así que se llamaba, que hacen a su nombre. Que ahora es la estancia que tiene el nombre de la hija. Posteriormente la ruta del cigarrillo, Silveira, que sale con una medida
el 0-1, el tipo que sale con medidas Roque sustitutivas. El tipo Palma, que estaba vinculado al asalto de Prosegur en Ciudad del Este. ¿Quién hace la llamada para que a Palma se lo exima, se lo llame? Y ahora fueron los audios que se filtraron de González Daer. Entonces, vos tenés una serie de vínculos, pero demasiado evidentes. Dinero que trae Erico Galeano. Ustedes pueden hablar muy bien de Erico Galeano. Erico Galeano hoy no está imputado. Hoy se le tendría que haber sacado la investidura a Erico Galeano. ¿Cómo justifica que presta 3, 4, 5 préstamos multimillonarios y lo devuelve al día siguiente? ¿Cómo justifica las transferencias a Horacio Cartes en del dinero? ¿Cómo hace la transferencia al hermano de Emma González, que era la abogada de Ramón González Daer y hoy prófugo por sus vínculos con el narcotráfico en el caso de Turrini y los otros casos? Es decir, demasiados indicios tenemos. Jorge, y lo de Boidanich, que estaba recibiendo un sueldo de Cartes, lógicamente, ¿cómo iba a pescar el lavado? Y termino con esto. Yo te digo una cosa, o sea, el Banco Central del Paraguay, vamos a salir de la delincuencia, vamos a decir. Banco Central del Paraguay, ¿vieron todo el ocultamiento que se hicieron los datos de los 4 millones de dólares que le dan a González Daer cuando se funde la financiera ARA? Y hay otro 1.500 millones de guaraníes que había sido también, hay una resolución que ahora estoy teniendo en mano. Entonces, el problema es que ahí hay una red muy atravesada, muy ligada con todos estos elementos, porque el lavado de dinero lo hacen los sobrefacturadores, lo hacen los narcos, le hacen los contrabandistas de cigarrillos, es decir, todos recurren a los de cuello blanco. ¿Y los de cuello blanco dónde están? Están en el Banco Central del Paraguay, Banco Nacional de Fomento, bancos privados, Bolsa de Valores. 45% de la Bolsa de Valores de Paraguay está en manos de Banco Basa, 12% de todo el sistema financiero. ¿Qué ocurriría en el sistema financiero si Horacio Cartes se va preso y el Banco Basa es intervenido, etcétera? Estamos a las puertas de una crisis financiera de envergadura. Es decir, eso es lo que hay que entender. Si nosotros no cortamos los cuellos de botellas de este asunto, no vamos a poder controlar. Si creemos, hay que hacerlo, pero si creemos que sacar policías a la calle por centenares es la solución, olvidémonos. Pero que esto ya se hace. Cada vez que hay un secuestrado, cada vez que hay un muerto por narco, se hace exactamente lo mismo. Se va todo el mundo, desembarca el Estado, el ejército, los policías, luego va a empezar. Va a caer el comandante de la policía, van a cambiar el ministro y luego Bachi Núñez va a pedir aumento de presupuesto. Porque eso es lo que hicimos. Es el típico, el papá rico que hace una cagada y le paga al hijo o le paga a la esposa. Tomá, mi amor, callate, ¿verdad? Ahora, con la muerte de Pechi, la fiscal general del Estado está pidiendo algo así como 117.000 millones de guaraníes, incluido aumento de sueldo. O sea, ahora porque ganan más van a morir menos. No se le va a matar al que gana más. Tengo que hacer la pausa. Después me gustaría hablar con Juan sobre cómo se va definiendo nuestro perfil dentro de este horrible esquema narco-mafioso. Me decía el domingo pasado la ex ministra de Justicia que los italianos están hablando con la Fiscalía para armar un esquema antimafia, pero están muy preocupados. O sea, ellos ven la instalación de la mafia italiana en Paraguay, la mafia calabresa, para ser más preciso. La Drangheta. La Drangheta, sí. Unida al PCC. Hacemos la pausa, ya volvemos. Bueno, Juan, más allá de que sepamos después quién atentó contra el intendente Pedro Juan y que sea una cuestión que tenga que ver con
digamos, la herencia de lo que supuso el asesinato de Rafat, la caída en su momento de Jarvis, el PCC que intenta instalarse, etcétera, etcétera. Estamos en un escenario en el que, digamos, empiezan a aparecer figuras internacionales. Ahora estamos hablando de la mafia calabresa, y estamos hablando de que esto se convirtió en el puesto donde se junta la cocaína y la mandamos a Europa. O sea, ya no somos un lugar de tránsito ni de marihuaneros, que parecía una cuestión casi folclórica con respecto a este tipo de organización. Yo pregunto, ¿esto todavía se puede revertir, Juan? Porque con las decisiones que tomó el Parlamento, yo soy pesimista a esta altura, porque el Parlamento desfinancia a ciertas instituciones. No tenemos radar, no tenemos escáner, y no hay un sistema. La Contraloría General de la República no controla a 17 fiscales generales adjuntos que tenemos para hacer una trazabilidad de sus bienes. En total tenemos cerca de 390 fiscales nomás en todo el país. ¿En cuánto tiempo podría hacer un análisis de sus bienes y su correspondencia la Contraloría? No lo tenemos. Comisarios generales, no tenemos más de 100. Tampoco tenemos un análisis de correspondencia de sus bienes. Entonces, mientras el flujo de dinero sea tan fácil y sea tan impune y puedan disfrutar alegremente del dinero mal habido estas autoridades, yo por lo menos soy muy pesimista a esta altura, ¿no? O sea, el problema primero es político. O sea, nosotros absolutamente, necesitamos un grupo político distinto en el poder. Un grupo político que decida impedir el dinero del narcotráfico en las fuerzas de seguridad y en la justicia. O sea, que le haga la guerra, digamos, al grupo narco. Lo cual significa que vamos a tener seguramente más muertes en una primera etapa. Eso es muy peligroso, eso que estás diciendo. ¿Sabes lo que ocurre? O sea, el otro día, y yo lo expresé al embajador colombiano cuando tuvimos la reunión allá en la presidencia del Senado, ¿verdad? O sea, indudablemente la estrategia en el concepto de la guerra colombiana, se pueden decir muchas cosas, pero lleva 40, 50 años esa guerra. Sí. Entonces, o es un fracaso. Claro, no es la mejor metodología. No, es indudablemente. O sea, es decir, el planteamiento de la guerra total en realidad tuvo cientos de muertos, si no miles. Hace poco unos militares salieron a asumir la responsabilidad de que los que recibían, que Otoniel mismo les daba la nómina. Y que ellos mataban a gente, eran falsos positivos. Falsos positivos. Hace un mes, 22 días hace que dijeron. Te doy un dato. La guerra por los extraditables costaron miles de vidas en Colombia. Miles de vidas. La época de Pablo Escobar Gaviria. ¿Sabes cuántos fueron extraditados? 38. Pero lo de Colombia es distinto, porque Colombia es productor. Nosotros somos un país de tránsito. A eso quería llegar. A ver, senador, ¿qué propuesta tenemos? ¿Qué propuesta tenemos para captar el flujo de dinero? Eso es lo que a mí me preocupa y no se habla. El tema es que aquí, incluso en la propuesta esta que hicieron ustedes, senador, no tenemos. Fuera presidenta de la República, ¿sí? Y tiene la lapicera, el debate que debiéramos hacer es ¿qué tiene que firmar Celeste Amarilla para que ocurra el corte de esta situación? Y el corte de esta situación tiene 2 o 3 cuellos de botella nomás. Yo te digo una cosa, el radar primario y 2 aviones con capacidad. Pero, a ver, de bajar. el radar, Brasil tiene cuántos radares, sí. Igual recibe flujo de cocaína también por vía aérea. Es enorme. No, pero igual, estamos hablando de dimensiones continentales, pero claro, Brasil tiene todas estas cosas que nosotros proponemos, Brasil ya tiene. Brasil ya tiene radares, Brasil ya tiene escáneres, pero y el PCC no para de crecer en Brasil. Pero es enorme y tiene miles de millones de habitantes. No, pero esto se habla por tasas. Pero ¿qué hacemos diferente? ¿Qué decís vos que le falta a Brasil, que nosotros sí podemos hacer? ¿Hay algo? Persecución del dinero, eso es lo que no se hace en los países. El dinero es el otro cuello de botella. Es un punto que ni siquiera hablamos. Y el dinero, no solamente el lavado de dinero, que es súper importante, sino que el dinero que ingresa para las autoridades con los que compran su impunidad. Ese es lo que... Acá el problema, acá no hay tanto que proyectar ni tanto que pensar. Acá se tiene que acabar la impunidad.
Bueno, pero... La impunidad. Y eso se puede acabar solamente si se va el Partido Colorado. Olvídense, jamás se va a acabar la impunidad y jamás se va a empezar el verdadero combate contra el narcotráfico y contra el crimen organizado con los colorados. Nunca, jamás, porque están corrompidos y son corruptores. Se tienen que ir los colorados. Eso es lo que la ciudadanía tiene que entender. A ver, pero Celeste, espera. Yo estoy de acuerdo contigo y lo digo siempre públicamente. Creo que una primera parte importante del cambio es que el Partido Colorado caiga. Yo creo que la transición es absolutamente necesaria. Sin eso no podemos empezar a hablar del resto. Pero tampoco voy a poner la mano en el fuego por tus correligionarios una vez que estén en el cargo. Cuando empiecen las ofertas de dinero del grupo narco, yo no tengo ninguna garantía de que tus correligionarios no van a terminar lo mismo. No vamos a pelearnos por suposiciones. Vos estás suponiendo. Porque han ocurrido los hechos. ¿Quiénes y cuántos de mis correligionarios? Celeste, cuando el Partido Liberal estuvo... Los llanocartistas. Pero tenemos y bueno, pues son liberales. Y bueno, pero no me estoy refiriendo precisamente. Fiscales liberales que reciben plata. Tenemos intendentes liberales que reciben narcos. Yo creo que más allá del color... Fiscales liberales. Sí tenemos. Pero más allá del color, creo que lo importante es establecer mecanismos de control. Para que venga quien venga, podamos hacer una trazabilidad de sus bienes y podamos hacer un control de lo que se recibe o no se recibe. Manda tus proyectos de ley, vamos a ver cuántos votos tiene tu proyecto de ley. El mío y 2 o 3 más. El resto va a perder. No lo sé. O sea, pero yo no soy tan pesimista como el doctor Martens. Pero si partimos de esa base, las medidas de barrera que se pudieran poner. Yo te digo una cosa, los escáneres, en la medida en que se hagan sistemas bien estructurados. Pues yo creo en los escáneres. Yo te digo una cosa, creo totalmente. No es la solución total, pero 2.000 kilos de cocaína en un contenedor donde va soja o donde va pintura, no va a ir más. ¿Entendés? Entonces, es decir, nosotros tenemos un estrecho así que es el río Paraguay por donde sale. 1. 2, tenemos avionetas que se lo ven circular continuamente. Yo te digo una cosa, vos cortás el flujo grande de la droga, porque no va a terminar la droga, convengamos que no va a terminar. Estamos de acuerdo. Pero vos cortás la ruta, el flujo grande de dinero de la droga que va al mercado brasilero o que va al mercado europeo a través del río Paraguay, tenés una buena parte. La segunda parte es el tema de lavado de dinero. Y lavado de dinero en su más amplio sentido. No vamos a entrar a detallar ahora, pero convengamos algo. Si el Ministerio Público no cumple sus funciones de perseguir e investigar este tipo de cosas, yo estoy entonces no hay nada que hacer, de acuerdo contigo. Y agrego, ¿entendés? Si el Ministerio Público sigue persiguiendo a Chespis y a delincuentes fracasados y llena la cárcel con esa gente y deja de lado al gran empresario del crimen, vamos a seguir aún teniendo escáner y aún teniendo radares. Entonces, por eso es lo que yo insisto que el problema es súper complejo y tenemos que ver todas las aristas y todas las patas. Sí. Necesitamos escáner, necesitamos radares, necesitamos que termine la impunidad, necesitamos que los narcos no compren tan fácilmente a las autoridades. Y allí empezar a creer de que va a cambiar las cosas. Pero eso es lo más fácil de decir. Es que luego el radar no le va a ver al avión que no le tiene que ver. Y el escáner no va a ver lo que hay dentro del contenedor que no tiene que revisarse. Pero si el problema es la impunidad y la complicidad de todas las instituciones que están cooptadas, y por eso necesitamos sistemas de control verificables, trazables. ¿Y quién, Martens? Y sistemas de integridad. ¿Y quién va a Porque si no, ¿qué hacemos? Vamos a alzar la mano y nos entregamos, pico diputada. O sea, no, algo tenemos que hacer. No, y yo ya te estoy diciendo lo que hay que hacer. No votarle más al Partido Colorado. No vas a tener un solo sistema de control con el Partido Colorado. Ni un solo sistema de control vas a tener. Porque no quieren. Porque no quieren. O porque ya no salieron las leyes. Porque ya no salieron las pocas leyes que logramos. La ley de reforma policial. Ahora, me preocupa. ¿Por qué no salió? Claro, me preocupa qué va a pasar. O sea, el Parlamento es clave en toda esta historia. El Parlamento tiene que dar vital. plata. Claro, y no solamente dictar leyes, y sistemas de control. Pero ese es el punto. Vamos a suponer que porque tiene mayoría. El Partido Colorado, pero lo que me preocupa justamente es eso, ¿verdad? En la Cámara de Diputados todo hace suponer que ellos van a seguir teniendo una mayoría, aunque sea una mayoría simple.
por la forma en que se dan las elecciones, ¿verdad? Entonces, Bueno. vos tenés estas barbaridades, este parlamento con mayoría colorada y con el llanismo, que es parte de tu partido, pero está ahí. Bueno, ahora mataron la declaración jurada de bienes, postergan el tratamiento de la compra de los radares y los Pero si el Partido escáneres. Colorado pierde, también van a tener minoría. Entonces es Mi una pelea llamado a es- largo aliento, o sea, es una pelea a largo aliento No, y que por lo menos hoy estamos 2023. discutiendo donde, esto. El 2023. en donde yo le doy la razón a la diputada. Llega ya. Digo, y con fuerza, Celeste, no estoy diciendo que el resto no sea razonable. En todo caso, lo que digo es que es el razonamiento que podés tener, ¿verdad? Y respeto. Pero donde te doy la razón es donde necesitas gerentes públicos y dentro del Poder Judicial una energía. Al final del día, los individuos resolvemos muchas cosas y vamos a usar las máquinas que pudieran ser útiles para el control. Entonces, hoy día esas máquinas no sirven, los sistemas de control no sirven. ¿Por qué con la ley de escáner? Te digo, ¿por qué? ¿Quiénes se oponen? ¿Quiénes expresaron oposición? Sector empresarial. Con eso no digo que no haya empresarios excelentes y honestos que están haciendo el esfuerzo, pero hacen una corporación. ¿Por qué? Porque en realidad los escáneres no solo va a detectar droga en cantidad, vamos a decir, significativa, también contrabando. Ese es el problema. ¿Y cuál es el otro sector que se opone? Dentro de la aduana, los sectores que se quedan sin poder cobrar para que pasen Claro, los la coima. contenedores, La la coima. coima, ¿entendés? Entonces, esos sectores son los que se oponen muy fuertemente. El sector privado de los puertos están totalmente de acuerdo, dieron 2 sugerencias que fueron totalmente incorporadas y son razonables a la ley de escáner que vamos a tratar este jueves. El tema de los presupuestos. Ahí es donde yo creo que es importante evaluar el tema de los presupuestos, porque Desiree Masi el otro día le pintó de cuerpo entero a la fiscal general del Estado. Tal cual. ¿Sabes cuánto fue la ejecución? Cierto, poca plata había el año Pero pasado. eso es solo en la fiscalía, tenés otras instituciones Claro, solo en la fondadas, fiscalía, sí. pero te doy el ejemplo de la fiscalía. Tenía para seguridad, ¿sabes cuánto ejecutó la fiscalía? 0. 0 ejecutó el año pasado. ¿Sabes cuánto pidió este año para el presupuesto de este año? Para seguridad. 0. Lo que se pidió y Hacienda le recortó dentro del marco general del recorte por el tema del déficit fiscal, mantener los rangos, etcétera, etcétera. Aumentos salariales. Eso Eso fue lo que solicitó y eso fue lo que se le repuso incluso en el Congreso, se le repuso una buena parte, porque ellos solicitaron, Hacienda nos pasa el presupuesto de $100 millones, números más, números menos. Por el costado, el Ministerio Público hace llegar a un presupuesto de $130 millones. Se le da $110 millones, $115 millones. Te estoy redondeando nomás Sí, los claro, números claro. para no, ¿verdad? Y todo era aumento para 2 rubros: aumento salarial y creación de nuevas unidades fiscales en el interior. 0 de seguridad. Lo 0. mismo pide ahora. Mira, acá tengo 116.945 millones de guaraníes pide ahora. De aumento. De aumento sobre la cabeza de Pechi, ¿verdad? Este es nuevo. Este es a cambio de Pechi. Para, entre otras cosas, creación de nuevos cargos y aumentos de sueldo. ¿Pero qué nos cree? Nos cree pelotudos. Pero nos cree pelotudos. Voy a votar en contra. A ver, tiene que morir alguien para meterse 100 más y después va a resucitar Pechi con los 100 empleados públicos colorados que metan de más en plena campaña. Y esto de hoy de Acevedo, ¿en qué va a redituar? Vamos a darle más plata a la policía. Lo de Denis, ¿en qué redituó? Más plata al FTC. Plata nomás le damos. ¿Y después? Y todo sigue igual. Y todo sigue igual. Y no sé si vamos a comprar los escáneres, porque cuando aprobemos, si es que aprobamos, no hay plata para el escáner. No, el presupuesto de los escáneres, yo te digo, yo estuve en la bicameral de presupuesto, ¿sí? Y
el último día yo pregunto si los recortes de la Dirección Nacional de Aduanas incluían el recorte para los escáneres. Y ahí los técnicos me confirman que sí. Que sí. Y yo mociono entonces que se les reponga los recursos para los escáneres, y es lo que ahora está en proceso de compra, ¿verdad? Entonces hay 4 escáneres en curso financiados. Faltarían para completar la totalidad de los escáneres unos 5 o 6 escáneres más, que seguramente en esta discusión presupuestaria vamos a hacerlo. Se puede hacer leasing también. Se puede hacer leasing. Hoy, yo te digo una cosa, pero preguntarle a los alemanes que recibieron 6.000 kilos de cocaína de nuestra parte. Si no nos van a no nos van a donar 6.000 escáneres. 3, 4 escáneres. Preguntarle si no nos van a donar la Unión Europea. Tengo que hacer la pausa. Abruma, ¿verdad? Todo lo que estamos hablando. Breve pausa, ya volvemos. Bueno, nosotros seguimos discutiendo fuera de micrófono cómo empezar a cambiar esto. O sea, yo insisto, y esto lo digo públicamente, y lo digo en la radio, el Partido Colorado para mí tiene que caer. Es una primera... Gracias. Absolutamente necesario. Porque además es una cuestión de sentido común. No puede ser que un partido esté casi un siglo en el poder. En ningún lugar del planeta ese partido no puede estar podrido hasta los tuétanos. Es lógico, el poder absoluto corrompe absolutamente. No hay ninguna discusión al respecto. Ahora, el después es lo que tenemos que seguir discutiendo, porque yo creo que las leyes hay que hacerlas, y las reglas, pensando que el que va a administrar es malo, no que es bueno. Yo no voy a presumir jamás de que va a ser inocente, tengo que presumir de que va a intentar robar. Entonces establezco las reglas de forma tal que tenga muy poco margen. Por eso es lo que dice Jorge, me parece fundamental, los cuellos de botella. El tema del lavado de dinero. Caramba, yo todavía no puedo creer que la gente no esté espantada, porque ahora nos enteramos que Voidanich, que estaba al frente de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, dejó el cargo y al mes siguiente empezó a cobrar en 50 empresas distintas del grupo Cartes. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no vamos a sospechar que también recibía dinero de Cartes mientras era el director de la CEPRELAT? O sea, tengo todo el derecho a suponer, porque una vez que lo echan, comienza a recibir sueldo. O sea, si le echan, ya le echan. No quiero saber más nada con el echado, ¿verdad? No, porque era su pieza clave. Hay un hueco que en la pausa decíamos, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ese es un capítulo gigantesco, porque vamos al tema Voidanich nomás. ¿Ustedes recuerdan la denuncia que hicimos de los documentos que obraba en CEPRELAT y en otra institución en la Fiscalía, donde el diagnóstico de la Unidad de Inteligencia Financiera de CEPRELAT decía, estas personas tienen indicios de que hay lavado de dinero, y daba una lista de 10 personas. Entre ellas estaba Horacio Cartes y estaba Darío Messer, con sellos, firmas, etcétera, etcétera. En la otra institución, el mismo documento, con sellos, firmas, etcétera, etcétera, todo sin los nombres. Sin los 2 nombres. Sí, me acuerdo. ¿Qué pasó, fiscal general del Estado? ¿Qué ocurrió? ¿Qué seguridad le dio usted a sus fiscales? ¿O es como usted dijo hace 48 horas, ahora estamos discutiendo con el Ministerio del Interior la seguridad para los magistrados? Sorpresa, se está combatiendo al narcotráfico, etcétera, etcétera, y no había protocolo de protección a los magistrados. O sea, y después vamos al Poder Judicial. Es que no se combatía en serio, entonces no generaba miedo. Claro. Entonces, yo creo que pasa por ahí, ¿verdad? No hacía falta ningún protocolo, porque en realidad no apeligraba. Cada tanto caía un chivo expiatorio. Hasta que no apareció un tipo como Marcelo Pecci, como otros. A mí me parece, yo hasta ahora recuerdo, un funcionario de la embajada me dijo, hay 2 fiscales a los que nosotros les estamos siguiendo de la embajada americana, porque están haciendo un excelente trabajo. Marcelo Pecci y el otro era Volpe. Volpe cae con una cuestión estupidísima que yo hasta ahora estoy seguro que le montaron, porque tenía un bolígrafo que era de no sé qué narco, que le trajeron de regalo. Eso era la cama, puede ser el Vox Populi. Le hicieron la cama, una pavada.
Y Marcelo Pecci termina después así. Entonces, yo creo que es cierto lo que vos decís. O sea, ahora que empezó a hacer en serio el trabajo de la Fiscalía con respecto al tema narco, bueno, se dio esta consecuencia. No esperábamos que fuera a ocurrir. Porque estuvieron encima los europeos y los americanos por esos grandes cargamentos. Por eso se impulsa esto que ocurrió. A mí no me va a convencer la fiscal general del Estado que lo hizo porque ella tomó la decisión de comenzar a combatir. Lo que pasa es que Europol y la DEA estuvieron detrás de esto porque los cargamentos que llegaron, 6.300 millones de dólares era el cargamento. No estamos hablando de Virurey, 6.300 millones de dólares. Y no fue Sandra Quiñones la que decidió investigar, fue Europa la que decidió investigar. Entonces, ahora, convengamos algo, la cuestión transnacional, que yo creo que vos lo tenés muy estudiado, doctor Martens. La cuestión transnacional es realmente importante, porque yo no sé si recuerdan un video en el que estaba el fiscal Pecci justamente y un operativo de la DEA aquí en Paraguay. La DEA haciendo el operativo, no había ni siquiera policías paraguayos. Es que nos convertimos en un problema para la región, o sea, pues ya no somos marihuaneros nomás. Claro. Ese pues es el punto, o sea, pasamos a jugar en las grandes ligas de la cocaína y por eso atraemos, o sea, el Estado está montado hasta ahora para atraer este capital criminal y estamos sirviendo como una plataforma y por eso representamos peligro para toda la región y más allá de la región. Por eso Italia está preocupada porque la 'Ndrangheta es la repartidora de la cocaína del PCC en Europa. Entonces, es que hasta ahora le teníamos al PCC no más, no es que le quiera achicar al PCC. No la achiques porque no es nada chico. No, nada chico, pero ahora somos el centro de logística para Europa. Sí. Ahora vino Drangheta. Claro, esa vinculación, Drangheta. Bueno, Drangheta eran los distribuidores de la droga en Europa proporcionada por el PCC. El PCC tiene incluso traductores, Luis, tiene gente que habla 7, 8 idiomas. Y van haciendo, es una gran empresa. Esa es una de las grandes fortalezas del PCC, que tiene una dimensión de hermandad, otra dimensión de inteligencia, otra dimensión de negocios. O sea, hacen relaciones internacionales. Hace 27 años que no para de crecer. Entonces, tiene gente que habla en árabe, en chino, en todos los idiomas que nos imaginemos. Esto que pasó ahora en Pedro Juan, digamos, podemos tener otros episodios de esto, o sea, esto es un reacomodo de fuerzas ahora. Sí, podemos tener otros episodios porque tenemos varios actores paraguayos que todavía no están aceptando la hegemonía del PCC. El PCC pacifica, o sea, debe controlar y debe autorizar todo cuanto ocurra en su territorio para no atraer fuerzas del Estado. O sea que yo recuerdo haberle escuchado a uno de los Acevedo cuando se lo estaba investigando a Rafat. Él me decía en una entrevista, Rafat es un mal necesario, porque él en este momento está impidiendo el ingreso de otro sector y eso va a generar una desestabilización tremenda y va a ser un baño de sangre. Y efectivamente, después del asesinato de Rafat, que ustedes se acuerdan, aquello fue de película. Desató una guerra. Brutal. Desató una guerra que sigue hasta ahora. Entre ellos que sigue hasta ahora. Tal cual. Bueno, para Celeste es muy claro, hay que tiene que el Partido Colorado, para empezar. Para empezar a hablar. Para empezar a hablar, porque todo esto que estamos diciendo depende de una mayoría, de una narcomayoría, que levantan la mano en contra de lo poco que puede comenzar a limpiar de narcotráfico, lo que puede comenzar a liberarnos del crimen organizado. Se vota en contra. Me dicen que llegó el ministro del Interior a Pedro Juan Caballero. Tenemos eso, si podemos hacer el contacto, por favor. No sé para qué se fue ahora. Bueno, supongo lo va a recibir el hermano, usted que ya dijo, ¿verdad? Por una cuestión de cortesía, decía, lo voy a recibir. Poneme el audio, por favor. Yo no le recibí. Son unos grandes inútiles. Mario Aldo Benítez no tiene bola. Mi hermano está muerto.
realidad. No tienen vergüenza. Tienen que irse todos ustedes. Murió. No hay nada que hacer ya. Creo que no, bueno. Puede estar lo que quiera hacer. Pues hace 7 meses le mataron a mi hija y no hicieron nada. Tu presidente Mario Abdo no hizo nada. Estos policías no hicieron nada. No vino Gilberto Fleita. Vino a prometerme hace 2 o 3 meses cuando le dije que iba a hacer algo. No hizo nada. Tienen que irse todos estos policías de acá de Pedro Juan. Sí. No tienen gracia, sinceramente. Tengan un poco de vergüenza. Un poco de vergüenza tengan. Si son hombres, si tenés la bola bien puesta, hace algo será. Pero para mí ya perdí todo ahora. Le perdí a mi hija hace 7 meses, ahora le perdí a mi hermano. ¿Se fue uno? ¿Se fue? ¿Falleció? ¿Falleció? Está con paro, ¿Ministro? Vamos a dar todo el apoyo en este momento. ¿Qué apoyo? Hace 7 meses le mataron a mi hija y no hicieron nada. Para resolver este caso, apoyar a la familia y llegar a los que materializaron. Los primeros informes que se tienen, ministro, después del crimen. Son los mismos que ustedes están manejando, se está investigando con el apoyo de la policía de Brasil también. Hay un despliegue policial acá que ustedes lo están viendo y todas las líneas de investigación están abiertas. Se está trabajando con eso y vamos a llegar a los actores materiales y a los intelectuales. Ese es el compromiso del gobierno. El comandante de la policía, el subcomandante y todo el equipo. ¿Qué informe tiene, señor ministro, hasta ahora? Es lo que le estoy señalando. Todavía hay informaciones a confirmar con varias líneas de investigación que se están abriendo. Y estamos acá para acompañar ese procedimiento con el comandante de la policía y con todo su equipo. Sí. ¿Por qué sigue pasando esto aquí en Pedro Juan? ¿Tiene capacidad o ya no tiene capacidad de enfrentarlo? Es una guerra declarada hace mucho tiempo en Pedro Juan y también en Paraguay. Y la voluntad es firme del gobierno nacional para contrarrestar esto, para combatir de frente con todos los medios, con todos los recursos. Y lógicamente hay momentos en los que tenemos que lamentar. Bueno, tuvo un paro, sufrió un paro. No hay una confirmación oficial del fallecimiento. Aparentemente lo reanimaron otra vez y están aguardando si es que consiguen algún tipo de estabilización del intendente para trasladarlo ya sea a San Pablo, que sería el mejor escenario para ellos, o hasta la capital, hasta Asunción, lo cual significa que no podría aguantar el viaje hasta San Pablo si es que lo traen acá a la capital. Pero lo que me dicen desde producción es que no está confirmado, o sea, que sí hubo un paro, pero aparentemente lo reanimaron. No podemos hablar todavía de que falleció. Ahora, bueno, la reacción del hermano absolutamente lógica. El hombre perdió a su hija y hasta ahora no hay nadie preso siquiera por esa situación. ¿Celeste? De pie, mis respetos a los Acevedo. Retírese, ministro, de ahí con toda su comitiva. Retírese, ministro, es tarde. Es tarde. Tuvo mucho para hacer y no hizo. De pie, Federico, retírate. Retírate. Una vergüenza, una vergüenza. ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar? ¿Quién se tiene que morir ahora? ¿Yo? Yo soy la siguiente. ¿Quién más tiene que morirse? ¿Qué más estamos esperando? Decías recién, ¿cuántos? 2 muertos de gran envergadura. Estamos desde octubre o desde septiembre con un muerto por mes. Cuando me decían, diputada, el sicariato llegó a Asunción, ¿se acuerdan? Después el sicariato llegó a Samber. Ahora el sicariato te sigue a donde quieran. A donde quieran. Ministro, retírese de ahí por respeto a esa familia. Nunca el gobierno pudo hacer nada para defender a los Acevedo. Retírese. Bueno, Jorge, ¿cómo sigue esto mañana? No sé si está previsto que se reúnan, que discutan esto. ¿Hay algo, digamos, previsto? No, yo creo que nosotros, por lo menos el equipo que estamos trabajando, vamos a seguir con nuestro paquete de leyes que pueden contribuir efectivamente a esto. El jueves vamos a tratar
dos de esos proyectos. Uno de ellos... Sí, te interrumpo porque ahora comienza la conferencia de prensa para saber el estado de salud del intendente. Vamos con eso. La de la policía. A ver si podemos conseguir la comunicación, por favor. Él hizo un evento cardiovascular, o se hizo un infarto a nivel, sí, ahora cuando ingresó en la sala de terapia intensiva, y se le llevó a un paro cardíaco, ¿sí? Y se le reanimó y salió del paro, ¿sí? Actualmente estamos en un estado bastante delicado, ¿sí? Porque ya tenemos otro problema que es el corazón, ¿no? El principal. Y bueno, está con drogas bastante dosis alta, que le hace el sostén, ¿verdad? La hemodinámica. No podemos decir que está por el tiempo. No, él desde que ingresó está en peligro, ¿verdad? Por la forma, la zona de afectación de las heridas, ¿verdad? Entonces, él sí es delicado, ¿sí? Ahora vamos a ver la evolución, la consecuencia de lo ocurrido, ¿verdad? Y uno ya estamos viendo que es la parte cardíaca, ¿verdad? Que hizo un infarto. Y eso vamos a reevaluar, va a venir el cardiólogo, lo va a evaluar y vemos cómo va pasando las horas. Con problemas de comunicación. Lo cierto es que ahora entonces se confirma, él tuvo un paro, consiguieron reanimarlo, pero está en una situación muy delicada, mantenerlo estable es la dificultad, obviamente ya con el corazón también afectado, y en estas condiciones no sé si van a poder trasladarlo. A ver, ¿escuchamos? No, se nos corta la señal, así que... Aquí se va a valorar el traslado. Imposible. Hasta ahí podemos llegar ahora. De todas formas, nosotros vamos a seguir con esto, por supuesto. Y bueno, estamos viviendo momentos muy, muy difíciles como república, como democracia. Yo espero que la gente tome nota de esto, porque en breve vamos a entrar otra vez en elecciones y vamos a tener a veces las mismas listas con los mismos personajes vinculados con este negocio, con este negocio del terror, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, para ir cerrando, Juan, vos decías, esto probablemente vamos a tener más episodios hasta que se den todos los reacomodos. Lastimosamente. Todo indica eso, y además no hay ninguna señal desde el gobierno central para que esto se combata. O sea, la policía de Amambay está muy comprometida, forma parte del esquema. Entonces, que esté rodeada hoy Pedro Juan Caballero de policías no significa absolutamente nada. Y nunca significó eso como un sistema de protección, porque forman parte del esquema y responden a patrones del narcotráfico. Entonces, tanto en cuanto decidamos reformar estructuralmente la policía y haya voluntad política, seguiremos teniendo patrones narcos que marcan la pauta en estos territorios. Yo, para cerrar, pregunto a los dos legisladores que tenemos, ¿no es tiempo de pensar en armar un equipo antimafia que incluya fiscales, jueces, policías, que tengan un tratamiento especial salarialmente hablando en materia de seguridad, y que se encarguen exclusivamente de todo lo que tenga vinculación con la mafia? Porque las instituciones que hoy tenemos, yo creo que no están en condiciones de poder enfrentar esto. No, implica una reestructuración importante. O sea, te decía hace rato los paquetes de leyes, sí, los mecanismos de barrera, el tema de derribo de aviones, el tema de escáneres, el tema de lavado de dinero, etcétera, ¿verdad? Eso es un aspecto. El otro aspecto es el recambio político, indudablemente. Y después hay una serie de medidas que hay que entrar a discutir, porque fueron mecanismos que se utilizaron en diferentes crisis de seguridad en otros países. En Italia se utilizó la política de las manos limpias, ¿verdad? Eso llevó en realidad a una reforma judicial, fue en el ámbito de las mafias, ¿verdad? En Colombia se llevaron adelante otras figuras que yo no sé, en realidad los expertos tendrían que hablar. Es decir, esto hay varios frentes, y voy a coincidir con la diputada en ese sentido. Diputada, es cierto, tiene que haber cambio de personas y refundar las instituciones.
refundar las instituciones sobre nuevas bases y con nuevas personas. Y esas nuevas personas no pueden ser las élites que hoy están controlando las instituciones del Estado. Algunas en un 90%, en un 80% del partido actual de gobierno, pero en un 20% también gente, vamos a decir, independiente o de oposición. Entonces, hay algo que está permeando al conjunto de nuestra sociedad. Al mismo tiempo, y termino con eso, digo claramente, no es el inicio de mi punto de vista. Tiene que haber un esfuerzo colectivo de no normalizar. Hoy es normal y hasta admirado el narco, el multimillonario, el político millonario que se le valora. ¿Por qué? Y ballet tipo pea, es de un tipo inteligente. Tengo que hacer una ultimísima pausa y después vamos a escuchar qué dice Celeste para cerrar y nos vamos. Dale. Bueno, básicamente la conferencia de prensa que ya terminó ahora, repito, lo que se menciona es que el intendente de Pedro Juan hizo un paro, consiguieron reanimarlo, está estable, pero una situación muy delicada y obviamente esa es la razón por la que todavía no toman la decisión de trasladarlo, ya sea a la capital o a San Pablo, como se pensó en un primer momento. Está en una situación muy delicada y en las próximas horas probablemente se vaya a definir su suerte. Esa es la situación que se está viviendo en este momento. Bueno, para cerrar, Celeste, ¿qué más podemos decir hoy? Esto obviamente está abierto, el debate está abierto, estamos entrando en este terreno, pero para cerrar hoy. Bueno, yo le quiero hablar a los paraguayos y paraguayas decentes, iniciando por los colorados decentes, que son los colorados que están fuera del gobierno, fuera de la función pública. Comiencen ustedes con el cambio. Comiencen ustedes. Túmbenle a esos mafiosos que usurparon el Partido Colorado. Túmbenle ustedes, porque luego serán sus hijos. Ya tenemos hijos drogadictos. Esta es una consecuencia igualmente de terrible como las consecuencias económicas y las muertes por sicariato. La cantidad de drogadictos que tenemos en las familias pobres, medianas, ricas, de Asunción, del interior, de donde sea. Ese flagelo, señora, señor, también tiene la culpa la narcopolítica, el narcotráfico. Nuestros hijos comprando droga en las puertas de los colegios, los policías coimeándole a los chespis, porque los policías le sacan 50.000 guaraní a los chespis en la calle Palma. Comiencen, paraguayos decentes, ustedes con el cambio. Y si los colorados decentes se animan, comiencen ustedes con el cambio. Voten a la mejor gente, voten por los principios. No voten el color, no les voy a pedir el voto para nadie, pero voten bien y no voten más al Partido Colorado. Ese va a ser el inicio del fin del narcotráfico, de la narcopolítica y del crimen organizado. Bueno, nosotros nos vamos. Yo les agradezco mucho. Gracias, Jorge. Gracias, Juan. Gracias, Celeste. Y bueno, como una reflexión final, vale la pena recordar, en economía no hay merienda gratis. O sea, ese dinero fácil, esa riqueza de manera instantánea, tiene una contracara. La contracara es esto que estamos viendo. Que tengan un feliz resto de jornada.